y me preguntó, ¿Cómo te impacto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás ahora? Solo tengo 30 años y uso un monitor cardíaco por los dolores en el pecho que tengo hace años. Debido al estrés de todo esto más que nada, tengo que apretar un botón cada vez que me sienta estresado y estuve apretándolo mucho estos días. Tengo pesadillas desde que soy pequeño, en general en los sueños. Scott me persigue a todos nosotros, a mí, a mi madre y a mis 2 hermanas. Termino muriendo y eso me despierta. Me refiero a él como Scott. A veces me equivoco y digo mi padre, pero yo no lo veo de esa forma. Él ha sido lo peor que me ha pasado. Desearía eliminar las cosas que David ve. Creo que como la hermana mayor hay muchas cosas con las que desearía cargar el peso en vez de que ellos lo hagan, solo saber que él estuvo ahí y tuvo que lidiar con ese miedo. Rayos, nunca sabré cómo se siente. Y odio saber que él lo ve todo el tiempo. Sé que no podría quitárselo, pero a veces desearía que al menos pudiera compartirlo, porque yo solo me rompe el corazón. Cada mañana, mi madre me preparaba una taza de café. Y nos sentábamos en el sillón y bebíamos el café juntos. Y solo fantaseábamos sobre cómo podría morir. Mientras hacía las compras, ¿qué pasaría si mientras lo hacía tenía un accidente y nunca regresaba a casa? Y de vez en cuando me sentaba en el porche y bebía café. Pensaba sobre eso. Si estuviera hablando con alguien en la misma situación, diría que lo mate. Nadie vendrá a ayudarte. Y si quieres sobrevivir, si quieres que tus seres queridos sobrevivan, no debes dudar. Esta es una foto de Scott y mi madre, la noche de su boda. Fue en noviembre después de que nací. A esa altura mamá ya tenía a Jessica, de un matrimonio anterior, que no funcionó. Según lo que me dijeron, cuando se conocieron él era un caballero. El tipo de hombre que te daba su camisa y te preguntas qué pasó con ese sujeto divertido. Mi madre tuvo que ser feliz en algún momento. No se hubiera quedado con él, no se hubiera casado, pero es difícil imaginarlos siendo felices. Tal vez existía algo de decencia, pero nunca la vi en persona, solo escuché historias. Esta es una foto mía y de Scott en la boda. Odio ver fotos de Scott. Odio ver sus ojos, me hace sentir incómoda. Parezco feliz en esta foto. Esto fue antes de que todo se fuera de control. No tenía idea de lo que vendría. Analizando las cosas, esto es una mentira. Es una farsa. Nunca sentí amor verdadero de parte de él. Creo que era un títere. 1, 2 para un fin. Es raro verlo y pensar lo que podría haber sido. Si las cosas fueran distintas, esta foto tendría otro significado para mí. El control coercitivo es una forma de abuso que no deja. Marcas son tácticas que incluyen la intimidación, la humillación, el aislamiento, el control financiero. Te cambia como persona. Haz que du de ti mismo. Cuando nos mudamos por primera vez estaba emocionada, pero había reglas. Para todo me encanta. Este color, no sé si será mi color, papá me lo dirá, veamos. Pruébatelo cómo hacíamos las cosas. ¿Cómo decíamos las cosas? ¿A dónde íbamos? ¿Con quién hablábamos? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? En apariencia todo parece normal. Limpiarse los zapatos. La forma en que te lavas las manos, pero no usábamos joyas en la casa porque podíamos rayar el mostrador. No podías sentarte en el piso si usabas jeans porque los remaches podrían rayar el piso de madera, la regla que teníamos el lunes.
A la noche tal vez no era la misma del miércoles porque teníamos reglas. No lo sabíamos. Tenía control total sobre mí, mi hermano, mi hermana y mi madre, quítatelos. Y había consecuencias. Si no hacías las cosas a su manera, Scott no le permitía a mi madre usar maquillaje. No tenía permitido pintarse las uñas o teñirse el cabello, pero un día regresé a casa y mi madre estaba usando maquillaje y sombra de ojos violeta mamá. Yo pensé, ¿qué, Jessica? ¿Qué es esto? ¿Cómo estuvo en la escuela? ¿Qué estás usando? Y le pregunté por qué estás usando eso. Pensé que no debías hacerlo, y ella no me dio una respuesta directa. No te preocupes por esto. Ella lo ignoró como si no fuera la gran cosa. Y yo soy una persona muy persistente y le seguía preguntando, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese color que tenía de especial hoy? Y viendo más de cerca me di cuenta de que era para cubrir moretones. Puedo ver, Jessica, cariño. Mi madre nunca tuvo que decirme que esa era la razón por la que tenía maquillaje. ¿Por qué no vas a asearchi? Pero yo sabía, había tristeza en su mirada, y ya no tenía que decírmelo. Ya sabes cómo se pone Scott. Creo que en ese momento me di cuenta de que las cosas empeoraron más allá de los gritos y las reglas. Me di cuenta de que también había violencia física. Una cosa que noté de Scott es que parecía ponerse más controlador. Un poco más loco a medida que pasaba el tiempo. Nació David. Nació Emily, todo parecía empujarlo un poco más. Y mientras pasaba eso, parecía que necesitaba controlar más y más cosas y a más gente a su alrededor. Ahora di algo. Oye, ya basta. Había cada vez más portazos. Y escuchábamos que pasaban más cosas. Una vez, estábamos en la sala de juegos y mi madre estaba afuera. Y escuchamos que él golpeó la puerta del garage y gritó su nombre. Eres estúpida, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Escuchamos gritos y luego escuchamos golpes. Y por supuesto, estábamos asustados y no teníamos idea de qué era. Sabíamos que no era bueno. Pero no sabíamos bien qué pasaba. Tú eres una inútil. Después ella vino a la sala de juegos. Hola, niños. Y yo le seguía preguntando qué era. ¿Qué era ese ruido, mamá? Y ella no quería contestarme. Ella quería que la dejara tranquila. Y al final me dijo que el sonido que escuchamos era que él estaba golpeando su cabeza contra una puerta. Debería pensarlo mejor. Scott tenía reglas sobre qué palas usar. Y ella estaba usando la pala incorrecta. Y porque él hizo eso, ella cayó al piso. Él la golpeó más porque se ensució al caer en el piso del garage. Scott sabía lo que hacía y no dejaba muchas marcas. Esa vez que usó maquillaje fue una excepción a la regla. Otras heridas eran los golpes en las costillas, las patadas en las costillas. Por lo general, no había muchas marcas. Recuerdo que tenía mucho miedo, no entendía por qué pasaba algo así. Y sentía que deseaba poder protegerla, pero sabía que no podía. Vamos a solucionar todo. Muchas personas nos dijeron después de que pasó. Todo porque no nos dijeron. Sentíamos que no se lo podíamos decir a nadie. Sentíamos el peligro porque él le dijo a mi madre que si trataba de dejarlo la encontraría y la mataría, pero me mataría primero y la obligaría a mirar. Su apariencia general era de derrota. Podías ver el estrés, podías ver la ansiedad, podías ver el miedo. Ella nunca estaba en calma. Siempre parecía asustada, nada. Hubo una vez en particular que Jessica se fue.
un fin de semana y solo éramos Emily y yo en la sala de juegos. Él vino pisando fuerte en el pasillo y nos decía que nos golpearía la cabeza con un bate de béisbol si hacíamos ruido. Él no quería escuchar un solo ruido en esa habitación. Da un portazo, pisotea por el pasillo otra vez y empieza a golpear a nuestra madre. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Cierra la boca ahora. Y podíamos escuchar los gritos, podíamos escuchar los golpes, los impactos. Retumbaban en la casa, pero lo siguiente que supe es que me estaba llamando y nunca había hecho eso antes. Debió haber pensado que ese era el momento en el que moriría. Ah, ja, ja, ja. Cuando escuché que ella me llamó, fue como si mi instinto me dominara. No pensé en las consecuencias de enojarlo. Yendo allí y desafiarlo, corrí del pasillo a la cocina y cuando llegué a un rincón, la vi en el piso en posición fetal y era obvio que él le había pateado las costillas. Giró y me vio y tenía esa mirada bestial en los ojos. Cuando él tenía esa actitud, tenía una mirada en los ojos de pura furia. No creo en la posesión demoníaca, pero si creyera sería así. Cuando veías esa mirada, sabías que buscaba sangre. Corrí del pasillo a la sala de juegos y me alcanzó cuando llegué a la puerta, y me tomó del cuello de mi camisa y me arrojó a la sala de juegos. Cerró la puerta, regresó por el pasillo y los golpes se detuvieron. Empecé a pensar cómo podría matarlo para salvarnos a todos, aunque significara que pasaría toda mi vida en prisión. Pensé en escabullirme en su habitación y esconderme debajo de su cama hasta que se durmiera y saldría con un cuchillo de cocina y lo apuñalaría. Recuerdo con claridad que esa noche me vi en el espejo y vi a un niño escuálido de 10 años que no podía pelea a puños y que él usaría un arma. Hola papi allá. Scott era mi padrastro y siento que usó eso para su beneficio cuando se suponía que debía escuchar lo que él decía. Él era mi padre. Cuando él trató de explicarme por qué estaría bien que tuviera relaciones sexuales conmigo, él era mi padrastro. Empezó de manera inocente. Tenía alrededor de 18, y una mañana, Emily estaba abrazada a Scott en la cama y él quería que me uniera, pero después era solo yo. Y luego solo yo con la puerta cerrada. Y luego quería que usara menos ropa y ya usaba menos ropa. Luego Scott le pedía a mi madre que me buscara. Siento que esa es una de las cosas más crueles que hizo. Recuerdo que ella venía a la mañana a buscarme. Ella decía, papá quiere que vayas a abrazarlo. Y yo decía, no quiero. No quiero era nuestra única opción, a nadie le gustaba. Pero no había opción. Si decía que no, él se enojaba y no quería que nada le pasara a mi madre y decía que sí. Aunque estaba en la universidad cuando esto pasaba, y tenía un auto, y tenía los medios para irme, no podía dejar a mi madre, no podía dejar a mis hermanos. Trataba de poner excusas, tenía que ir al baño, me dolía el estómago, tenía hambre. Pensé que escuché a David. David sabía lo que pasaba, y él sabía que yo no quería ir para allá. No recuerdo que Jessica me dijera lo que Scott le hacía. Era obvio para mí que algo pasaba tras puertas cerradas y que era menos común. Si yo estaba cerca de Jessica, creo que tenía miedo de que yo lo descubriera, así que me quedaba despierto. Y no iba a dormir, y era común que él la llamara a su habitación. Me di cuenta de que debía estar despierto. A veces hasta la 1 de la mañana, solo para escuchar
y es algo que se quedó conmigo hasta hoy. Me lleva un par de horas dormirme a la noche y me despierto por las noches la mayoría de las veces, y que ya sabes, mi madre arruinó su vida. Jessica arruinaría la vida de algún tipo, Emily tal vez arruinaría la vida de algún tipo. Y recuerdo que pensaba disculpen mi lenguaje, que era eso. Y recuerdo que sentía náuseas. Ahora que pienso sobre eso me siento sucio por dentro. Sabía que era una amenaza para mi madre y mis hermanas. En mi ausencia, no tenía idea que Scott las guardaba y les ponía fecha. Luego de que todo pasó, Scott las usó en el tribunal como una táctica. Hice todas esas cosas por ella. Si la tratara así, si ella me tuviera miedo, ¿por qué me dejaría todas estas notas lindas? Estas son las notas que Scott me obligó a escribirle. Esta en particular es perturbadora. Dice: buenos días, papá. Espero que hayas dormido bien. Fue lindo pasar la noche contigo. Espero que tengas una linda semana. Te amo. Te veo el viernes con amor. Buda, y eso era porque me acomplejaba mi peso. El abdomen de Buda, ya saben, era algo gracioso para él. No quería decir eso, pero lo hacía por mi madre en verdad. Estaba avergonzada cuando lo usó en el tribunal para decir cómo estas cosas podrían ser de verdad cuando ella me escribió. Esas notas me sentía tonta. Pensaba cómo sostener lo que decía. Cuando él tiene esas notas con mi letra, no creía que mi madre pudiera escaparse con nosotros, como lo hicimos, y no creía que Scott pensara que mi madre tenía la capacidad para hacerlo. En la mañana del 14/4/2007 el microondas se averió. Demonios, eso lo provocó. Es una broma otra vez. Estoy segura de que tenía una expresión facial que no le pareció adecuada. ¿Qué rayos fue eso? Y él se acercó y levantó su mano y me dio una bofetada. Eso nunca pasó antes. Mientras nos gritaba y me gritaba, mi madre susurraba por encima de su hombro que nos iríamos. Podíamos verla diciendo: nos iremos. Según mi madre, ese fue el punto de quiebre. ¿Estás bien? El nivel de violencia se dirigió a uno de sus hijos. Nos iremos esta noche. La mayoría de los días, Scott tenía este ritual de tomar duchas muy largas, que duraban hasta 2 horas. Nuestra madre dijo: esta noche cuando se esté duchando, nos iremos. Había mucha incredulidad, pero había un optimismo cauteloso de que podríamos hacerlo. Empezó a hacerse muy tarde, pensábamos que no sucedería, y un poco más tarde de lo usual, él tomó su ducha nocturna y escuchamos el agua y era el momento de irse. A partir de ese momento fue todo por intuición. Necesitábamos cepillos de dientes, almohadas, ropa por un par de días y no teníamos maletas. ¿Qué haremos? Y pensamos en bolsas de basura. Jessica y yo revisamos la casa. Abrimos cajones y no mirábamos y tirábamos cosas. Creo que mamá buscaba cosas como nuestras tarjetas de seguridad social, certificados de nacimiento, cosas así, cosas importantes que necesitábamos. Se sentía irreal. No estaba segura si lo lograríamos. Él nos atraparía. ¿Y después qué? ¿Qué pasaría ahora? Al fin nos va a matar. Todo esto era un gran riesgo, porque su baño tenía una ventana cerca de la entrada, así que tuvimos que asegurarnos de ser lo más silenciosos possible. Amontonamos todo en la camioneta. La pusimos en neutro y bajamos por la entrada, lo más lejos posible de la casa. Antes de encender el motor, condujimos por algunas ciudades y llegamos a un hotel diminuto, y eso era
emocionante y absolutamente aterrador cada vez que escuchábamos a alguien caminar por el pasillo o la máquina de hielo, o el viento pensábamos que era él. Niños, creo que ella estaba aterrorizada no solo por volver. Con solo pensar en entregarle a David y a Emily, no teníamos idea de lo que enfrentaríamos. ¿Qué pasaría si pensamos en escapar y desaparecer del mapa, pero terminamos no haciéndolo porque viviríamos con miedo de tenerlo detrás de nosotros el resto de nuestras vidas, pero también significaba que cada vez que viéramos a un policía estaríamos preocupados porque arrestarían a nuestra madre y nos llevarían a la fuerza. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tal si le decimos a la policía así que decidimos que la única opción que teníamos era luchar en el tribunal? Una de las primeras cosas que hicimos fue ir al departamento de policía de Plymouth y presentar una denuncia. Denunciamos el abuso físico, el abuso sexual, todo. Conseguimos una orden de restricción y al final él tuvo que mudarse. Nuestro plan de volver a Connecticut era algo temporal. Cuando ya no fuera necesario que nos quedáramos ahí, nos iríamos. Pensábamos que enviaríamos a Jessica a que busque un trabajo y empezar a organizar una vida para nosotros. La seguiríamos tan pronto como pudiéramos. Y era triste, pero pensaba que los vería pronto. Había un poco más para hacer y luego estaríamos juntos otra vez. Entonces volví y mi madre, mi hermano y mi hermana se quedarían en la casa de un amigo. Era emotivo separarme de ellos, pero no anticipé lo que pasaría después. 22 de agosto. Decidimos que llevaríamos algunas de nuestras pertenencias a la casa de nuestro amigo. Parecía que Scott se había mudado de la casa. Esa noche nos fuimos y, cuando lo hicimos, dejamos todas las luces encendidas y todas las ventanas abiertas. 23 de agosto volvimos a la casa para recoger más cosas. Cuando llegamos, todas las persianas estaban cerradas y las luces apagadas. Era obvio que alguien había estado allí. Llamamos a la policía y revisaron nuestras habitaciones arriba, el ático, el garage. Todo, pero nuestra abuela Marilú vivía en la planta baja, en un apartamento separado. Luego de que revisaron nuestra parte de la casa, fueron al apartamento y ella apenas abrió la puerta y le preguntaron si podían ver el apartamento y ella les dijo que era propiedad privada y que necesitaban una orden. Decidieron no continuar. En ese momento no sabíamos que Scott se escondía en algún lugar. En el apartamento de Marilú, en algún punto de la búsqueda no notaron dos elementos clave que podían haber sido señales de alerta de que alguien estaba en el edificio. En una de las alacenas de la cocina había un monitor para bebés. Mientras la policía revisaba la casa, Scott estaba escondido en algún lugar del apartamento de Marilú y escuchaba nuestras conversaciones. Y también había una nota al lado del teléfono, que no estaba el primer día, y que decía que la línea telefónica ya no estaba en servicio. Recogimos las provisiones que necesitábamos. Y mi madre quería seguir limpiando, así que fui a la casa de al lado a jugar videojuegos con mi amigo y, alrededor de las 10 de la noche, recibimos un llamado en la casa de mi vecino. Era mi mamá que decía que era tarde y que era hora de volver a casa. Mi amigo me acompañó. Y recuerdo que cerré la puerta detrás de mí con llave y giré. Y recuerdo ver el arma pasar por la puerta de la cocina, y lo primero que pensé fue que era una broma enfermiza. Hasta que vi que Scott sostenía el arma,
Vi esa mirada en sus ojos que siempre tenía cuando se ponía violento. Detrás de él mi madre decía a Scott: no lo hagas, no lo hagas, ahora lo resolveremos en el tribunal. No hagas esto. Y él fue y tomó a mi madre del cabello, y dijo: si alguien llama a la policía te dispararé. Y golpeó su cabeza contra el mostrador, y ella seguía diciendo: Scott, no hagas esto, no lo hagas frente a los niños. Desde el día en que nos fuimos, yo tenía una navaja encima, así que la saqué y traté de darme valor para apuñalarlo. Si pudiera ir atrás y hablar conmigo, 23 de agosto a las 9 de la noche, me diría que en una hora debía matar a Scott. No puedes dudar, why. Sabiendo lo que sé ahora, no creo que dejaría pasar ese momento, pero pensé que no podía matar a nadie. Y en ese momento él se dio vuelta y perdí la oportunidad. Apuntó el arma hacia mí y dijo: ni lo pienses. Y la arrastró por las escaleras tomándola del cabello. Corrí hacia el teléfono de la cocina y traté de marcar al 911 3 veces. Antes de darme cuenta de que no había sonido en el teléfono, y noté una nota nueva escrita por él con su letra que decía que el teléfono estaba desconectado. Tan pronto noté eso. Lo solté y corrí a las escaleras y escuché un disparo, y todo se puso oscuro. Me dijeron que él disparó el arma 5 veces, pero solo recuerdo uno. Después de eso todo era borroso. Cuando él le disparó, ella cayó por las escaleras y su cabeza estaba cerca de la parte inferior. Sus pies estaban en la mitad de las escaleras. Why? Había sangre por todos lados. Había masa cerebral por todos lados. Intenté buscar un latido. Y no había ninguno. Solo la mitad de su cara ya no la tenía. Y solo estaba triturada. Scott se metió en uno de los autos y huyó por la entrada y llegó la policía. Empezaron a tomar declaraciones. Tapé los ojos de Emily tan pronto como pude, y ella gritaba que quería ver a nuestra madre, y le dije que ya era suficiente con que yo tuviera que vivir con esa imagen de mamá por siempre y no dejaría que ella creciera con esa imagen grabada en su mente. Creo que tenía el teléfono de alguien en mis manos y empecé a llamar a familiares. Primero llamé a Jessica. Estaba viendo televisión y tal vez eran 07:30 en California y mi teléfono sonó y no atendí. No pensé mucho sobre eso, pero luego vi que tenía un mensaje de voz de mi hermano David, y cuando lo escuché decía: papá le disparó a mamá. Recuerdo que estaba tan consternada que no podía hacer que mi teléfono funcionara. Lo sostenía, lo miraba, y no podía entender cómo llamarlo porque estaba fuera de mí. El resto de ese día, el resto de esa semana, fue confuso. Recuerdo que le dije a mi hermano que estaría bien, que lo resolveríamos y que iría ya tan pronto como pudiera. Recuerdo estar en las escaleras llorando. Recuerdo pensar que no podía seguir, que no quería seguir, que se supone que haría sin mi mamá, sin mi mejor amiga. Pero antes de que pudiera procesar eso, la mayor preocupación era: ¿dónde estaba Scott? Luego alguien nos llevó al hospital que tenía un ala de seguridad. Jessica estaría allí en 3 días porque ese fue el vuelo más rápido que consiguió. Todavía recuerdo mi primera ducha y ver que el drenaje se ponía rojo. Ese momento también me atormentó mucho. No quería que nadie tomara mis anteojos para limpiarlos. Eso era algo que mi madre siempre hacía. Me decía: Dave, tus anteojos están asquerosos.
Deberías ponerlos bajo el grifo y por unos días, mis anteojos estuvieron cubiertos de su sangre y masa cerebral. Y terminé son anteojos nuevos porque me negaba a que alguien nos tocara. Nos llevaron a una habitación con 2 camillas y nos dieron mantas, y Emily se quedó dormida. Pero yo no podía dormir y me quedé despierto cuidándola. Había 2 enfermeras afuera de la puerta. Y empezaron a hablar sobre lo que había pasado. Dijeron que encontraron al padre y que ya estaba muerto. Debemos decírselo. Así que me levanté y saqué la cabeza por la puerta y les dije que ya sabía, y luego volví y cuidé a Emily hasta que se hizo de día. Era importante para mí confirmar que, por mi propia cordura, él estaba muerto. No descartaría que él encontrara a alguien que se pareciera mucho a él y le hubiera hecho daño al cuerpo, y que encontraran un cadáver que lucía similar y lo dieran por terminado. Y mientras tanto él todavía seguía libre. Me llevaron por el corredor y corrieron la cortina y ahí estaba. Yo miré su cuerpo y al fin sus ojos no tenían esa furia. Estaban amarillentos y brillantes, se veía más limpio que mi madre. Recuerdo que eso me enojó, porque la última imagen que tenía de mi madre era todo un desastre, sangriento, y la última imagen que tenía de él era que estaba limpio. Pregunté, ¿qué pasó? Y uno de los forenses, Heiso, imitó cómo se suicidó. Se escapó en la camioneta, condujo 2 o 3 calles. Y fue a un terreno abandonado y se disparó por la boca. Cuando vi a Scott ahí, estaba enojado porque yo no lo hice. Quería tenerlo atado a una silla y descargar mi ira con él. Me tomó cada fibra de mí, ser cada gramo de autocontrol que tenía para no golpearlo. Me llevaron de vuelta y Emily se despertó y le dije que el hombre malo nunca la lastimaría otra vez. Después de que mamá murió, terminamos yendo en diferentes direcciones. Emily fue a California y vivió con una tía y un tío. Yo estaba en una relación y vivía con esa persona. David fue a la escuela. Estábamos en 3 estados distintos y era difícil. Y pasamos muchos años en los que nos distanciamos más y más. Era la primera vez que los 3 no estábamos juntos, pero tuve la suerte de comprar una casa justo antes de la pandemia y tenía 2 habitaciones extra. Emily se mudó a una de las habitaciones y luego Jessica vino a visitarnos un fin de semana y se quedó por 9 meses. Pudimos pasar mucho tiempo juntos y nos conocimos de verdad como adultos. Creo que sin duda alguna fortaleció nuestra relación. Y nos vemos más y hablamos más, y fue muy bueno. Un hombre que se llama la Ley Jennifer, que al principio se llamó así por Jennifer Dulos, otra víctima de violencia familiar como nuestra madre. El control coercitivo se reconoce en los tribunales de familia y es un delito, o sea, de nosotros. No es un tema tabú del que ya no hablamos más. Por supuesto, mi vida fue increíblemente difícil y llena de tragedia que la mayoría de las personas no experimentarán en sus vidas, pero a pesar de eso, soy muy privilegiado. No soy el único niño que creció en un hogar deshecho. Creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si todos reconociéramos que aunque yo sienta dolor, eso no significa que tú no lo sientas, y que yo no puedo verlo y que no podría reconocerlo. Creo que todos sufrimos, y si no, nos tomamos el tiempo para reconocer el sufrimiento de otros todos.
estaremos sufriendo solos. Doblado al español en vísperas,